En este video quiero hacer un hincapié en cuanto a lo que es el modo edición y cómo se puede acceder hacia él. Es decir, aparte de primero tener seleccionado el objeto y después dar aquí en Edit Mode, ves que tenemos estas caras seleccionadas. Ok, no solamente podemos seleccionar las caras, sino también los nodos, o sea, un punto por punto o teniendo presionada la tecla Shift y dando clic a los diferentes puntos podemos seleccionar los que nosotros queramos. Ahora bien, si también seleccionamos solamente las aristas, en esta opción podemos seleccionarlas. Y lo mismo pasa con las caras. Esto va dependiendo a las necesidades que nosotros tengamos para seleccionar. Las herramientas que podemos utilizar aquí en modo edición son varias. Por ejemplo, podemos utilizar la herramienta de extruir. Seleccionamos una cara y damos a la tecla E. Eso lo que hace es una extrusión. Es decir, va sacando caras a partir de esa cara seleccionada. Otra de las herramientas que podemos utilizar es la tecla I. Es un inset. Es decir, sacar una cara, pero sin que se salga de esa misma cara. O sea, una cara conectada dentro de esta cara y podemos hacer otro inset. O sea, una cara dentro de una cara, dentro de una cara y así sucesivamente. Bueno, dependiendo también las necesidades que tengamos. Es decir, por ejemplo, si queremos seleccionar esta cara de aquí y esta cara de aquí y esta otra, presionando con clic y después con el Shift para presionar las diferentes caras que queremos seleccionar y después con la tecla E para seleccionar esas caras y hacer una extrusión de esas mismas. Otra de las herramientas que podemos utilizar es la herramienta de Knife o cuchillo que activamos con la tecla K. Esta tecla nos permite hacer cortes en las líneas, es decir, vamos a ir dando punto por punto y una vez que nos guste el corte a donde estamos haciendo este corte, damos en Enter, en Entrar. Con esto aceptamos la selección y el corte que ya dimos previamente con la herramienta de cuchillo. Esto es bastante útil para hacer cosas un tanto más orgánicas y no tener que hacer algunas otras caras y que se deforme o algo por el estilo. Otra herramienta que también es bastante útil y es un poco más recta, pero también es un poco más como parecida a la anterior, es utilizar control R. Esto lo que hace es poner un control en la parte del corte, es decir, es un corte en línea recta y lo que hace es pues casi prácticamente lo mismo que la anterior, solamente que de manera más corta y abarcando de una manera más rápida todo el objeto. De esta manera se hace este corte y lo podemos mover también seleccionando solamente la parte de las aristas. Ahora bien, si tenemos seleccionado toda esta arista, es decir, la que acabamos de hacer con este corte en la sección de todo este modelo, podemos hacer control B para duplicar esas líneas y hacer un biselado, es decir, se duplican o se separan esas líneas para hacer otras caras aquí adentro. Es decir, aparte de esta selección, ahora tenemos caras a partir de esa sola línea que habíamos puesto. Ahora ya tenemos dos combinaciones de teclas aquí. Control R para poner un loop de control y Control B para separarlo, para dividirlo. Es decir, para poner un biselado. Siguiendo en modo edición, vamos a utilizar la tecla M para hacer un collapse. Collapse lo que hace es que, por ejemplo, si yo selecciono estos nodos y yo quiero hacer que pues colapsen, los selecciono y presiono la tecla M. Les voy a dar que colapsen aquí. Es decir, va a juntar estos nodos en uno solo. Esto depende también mucho de la topología que tengamos porque puede hacer cosas extrañas como esta. Es decir, ve lo que pasa y cómo deforma. Es un tanto extraño como hace el sombreado aquí. Entonces no es recomendable, pero si nosotros seleccionamos esto que tenemos aquí y hacemos lo mismo con la tecla M,
puedes darte cuenta que ya lo hace colapsar aquí sin que haga otras deformaciones. Pero si nosotros lo movemos, pues sí hay que tener un poco de cuidado porque hará este tipo de deformaciones y se verá un tanto extraño. Depende también qué es lo que queramos llegar a hacer. Entonces, M para colapsar, y también hay que tener en cuenta esto. Cuando estas diferentes opciones que nos aparecen, que puedes incluso tú checar cómo es que funcionan, porque hay muchas como opciones en las que pueden funcionar, es decir, esta es una opción, tú puedes tener otra que sea con tu modelo que es diferente, etcétera. Es decir, no importa cuántas veces lo intentemos o cuántos ejemplos pongamos, siempre habrá un ejemplo diferente. De esta manera. Es decir, lo que yo le acabo de dar es al cursor y el cursor está acá abajo. Puedes ver que está justo en el centro del mundo 3D. Entonces va a ser cosas bastante chungas. Si yo aquí le doy a M, entonces me va a jalar toda esta geometría o todas estas caras para que coincidan en el centro. Y pues no, o sea, se ve mal. Otra tecla que es bastante útil, que también depende para que la utilices, es esta. Por ejemplo, vamos a seleccionar esto, que son los aristas, con las teclas de, vaya, el teclado, que es 1 para los nodos, 2 para los aristas y 3 para las caras. Vamos a presionar la tecla 2 para los aristas y vamos a presionar la tecla V. ¿Ves cómo agarra y empieza a separar estas caras? Es decir, me acaba de separar todas estas partes en dos. O sea, no son dos objetos, es el mismo, pero lo acaba de partir por la línea. Lo mismo va a pasar si yo aquí selecciono estos dos y presiono la tecla V. Es decir, va a cortar este objeto para que esté dividido. Ahora bien, si yo quisiera que fueran dos objetos separados, es decir, las caras que yo seleccione, vamos a seleccionar esta, por poner un ejemplo, todas estas que están aquí, con control y shift, y queremos separar estas. Una vez teniendo esta selección, presionamos la tecla P y le damos a selección. Ahora sí salimos del modo edición y ahora podemos ver que son dos objetos diferentes. Este que está aquí, que es el que acabamos de cortar, y este otro que tenemos acá abajo. Y podemos verlo en esta lista de objetos que tenemos acá. Incluso si lo hacemos más grande, podemos observar que pues se hace más grande independientemente del objeto que tenemos aquí. Pero aquí debemos tener también cuidado con esto, porque su centro de masa está justo donde teníamos el anterior, y es que lo separamos de este mismo. Entonces, para que no haga cosas como escalar desde este punto, podemos dar clic derecho sobre el objeto y le damos aquí en Set Origin y Add Center of Mass, o sea, al centro de donde está este objeto. Es decir, justo aquí en el centro, para que una vez que lo escalemos, lo escale justo desde su centro. Es decir, casi como si estuviera tomando aire desde el centro, para que no lo escale desde aquí, desde este punto que ya no le corresponde, porque es otro objeto. Ahora bien, ya una vez separado este objeto, pues la forma en la que podemos escalarlo es con la tecla S. S para Scale, y para moverlo podemos utilizar la tecla G. Podemos moverlo y podemos utilizar las restricciones en los ejes. Si solamente queremos moverlo en el eje Y, podemos utilizar la tecla G y luego la tecla Y para moverlo en ese eje, o la tecla G y la tecla X para solo moverlo en ese eje, y lo mismo para el eje Z. Es decir, puedes restringir para el eje que tú quieras de esta manera.
Otra manera diferente de escalar los objetos es en modo edición y teniendo todo seleccionado, vamos a presionar la tecla Alt y después la tecla S del teclado. Es decir, esto es una manera un tanto diferente de escalar. Estamos modificando el tamaño del objeto, pero de una manera un tanto más proporcional. A diferencia de que si lo escalamos, lo estamos haciendo más grande en todos los sentidos. Fíjate que es diferente tenerlo seleccionado y después presionar la tecla Alt y luego la tecla S. Nos muestra esta flechita que apunta hacia arriba y hacia abajo. Es diferente a que solamente presionemos la tecla S. Es una escala diferente. Ahora bien, ya que vimos cómo moverlo y cómo escalarlo, veamos cómo rotarlo. Y es saliendo del modo edición y pues también funciona dentro del modo edición, pero vamos a salir de esta ocasión porque es diferente. Lo seleccionamos y presionamos la tecla R. La tecla R va a girar el objeto o va a rotar el objeto en la vista, depende cómo lo estemos viendo. Ahora bien, si queremos que rote en un eje en específico, pues lo restringimos a ese eje, igual que lo hacemos con escalar, con la tecla R y la tecla Y, por ejemplo, y solamente rotará en ese eje, o en el eje X, o en el eje Z, depende en cuál es el eje que tú quieres que rote. O si quieres que rote en todos los ejes menos en el eje Z, presionas la tecla Shift y la tecla Z. Y ahora solo rotará en esos ejes, que es prácticamente lo mismo, solo que pues es una manera de verlo un poco más técnicamente. Ahora bien, si quieres restringirlo, quitas el eje Y y solamente rotará en este sentido. Es un tanto absurdo, pero en algunos casos puede ser un tanto útil para hacer movimientos mecánicos, por ejemplo. Ahora, aquí en esta parte vamos a hacer una prueba para modelar desde el modo edición y vamos a hacer una prueba de box modeling. Es decir, con esta sola caja vamos a hacer una especie de árbol. Lo vamos a mover de esta manera, lo vamos a escalar de tal forma que parezca la base de un árbol. Esto va a ser muy simple y muy básico. Vamos a tratar de hacer formas geométricas un tanto simples y no nos vamos a preocupar porque salga muy simple o muy cuadrado. Eso lo veremos más a detalle después. Como te puedes dar cuenta, lo restringe en automático al eje Z, pero podemos moverlo más orgánicamente de esta otra manera. Podemos hacerlo más pequeño, de esta manera, podemos hacer un corte, de esta otra manera, podemos sacar otras caras con control B, volvemos a seleccionar las caras, hacemos otra extrusión, rotamos la cara, la hacemos más pequeña y así. Es decir, vamos repitiendo ciertos procesos para que podamos sacar una especie de árbol que tenga bastantes ramas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, depende también como de nuestra imaginación y cómo más o menos te imagines el árbol o cómo sean las ramas, etcétera. Es decir, aquí sí se ve bastante raro, por decirlo así, pero quiero hacerlo de esta manera para que te des cuenta que las siguientes herramientas que vamos a ver nos van a ayudar demasiado. Puedas notar que no hace falta tener que hacer tan perfeccionista los modelos para que puedan funcionar. Es decir, hasta ahí podría quedar, podría estar funcional, un modelado bastante raro, por cierto, pero
que puede quedar hasta ahí. Es decir, vamos a dejarlo de esta manera y vamos a dejarlo de esta otra manera. Vamos a agregar ciertos detalles para que estoy omitiendo el hecho de decir qué herramientas estoy utilizando porque pues voy un poquito más rápido para que se haga más práctico y rápido la práctica. Bien, una vez que ya tenemos este tipo de modelo, que puedes ver que es bastante raro y cuadrado y feo, porque es un tipo de modelado poligonal a partir de una simple caja, podemos utilizar las herramientas que están aquí, que son los modificadores, que tal vez en algún punto ya los hayas escuchado, pero vamos a agregar uno que es Subdivision Surface. Hay diferentes tipos de deformadores, es decir, los que funcionan aquí, pero en este caso vamos a tomar uno que es Generate y Subdivision Surface. Bueno, para esto debemos tener seleccionado el objeto, vamos aquí, Generate y Subdivision Surface. Ahora, como podrás darte cuenta, ya empezó a suavizar un poco la cuestión del modelado. Es decir, si antes tenía esta visualización un tanto cuadrada, en cuanto se lo aplicamos, da este aspecto un poquito más orgánico. Este modificador es bastante útil al hacer cosas orgánicas a partir de cosas bastante cuadradas. Es decir, este podría ser el concepto ultra simplificado de un árbol, pero al agregar esto podemos ver que ya está tomando un poquito más de forma. Tiene ciertos niveles, esta función de los niveles se maneja aquí en Levels Viewport y te puedes dar cuenta que en cuanto nosotros le agregamos más niveles aquí, más orgánica se vuelve la forma. Pero aún así se pueden ver estos cuadritos que tienen aquí. Esto lo podemos solucionar un poco o tal vez bastante dando clic derecho, teniendo seleccionado obviamente tu objeto y Shade Smooth. Esto para que sombríe o tenga un mejor sombreado la iluminación que tiene el objeto. Quiero aclarar que esto también depende de cuántos tipos de subdivisión tenga o cuántos polígonos tenga tu modelo. Es decir, si nosotros, aunque le hayamos dado Shade Smooth, bajamos el nivel de poligonaje con este modificador, se verá de esta manera. Es decir, si nos ayuda el tener un modificador que aumente los polígonos y que lo haga ver un poquito más orgánico. Pero si le damos un Shade Smooth, no calculará bien, incluso se verá mal porque no tiene los suficientes polígonos. Entonces hay que subirle el nivel de poligonaje que le estamos agregando. En este caso, un nivel 3 parece bastante decente, aunque todavía hay ciertos errores que se pudieran arreglar agregando otro nivel de subdivisión. Ves cómo empieza a notarse menos en estas partes, que son las partes cóncavas. Estas que son un poquito difíciles de sombrear sin que se vea tan cuadrado. Ahora bien, debemos tener cuidado porque en el punto en el que vamos agregando más subdivisiones, también vamos agregando más caras, más geometrías. Por ende, es peligroso y vamos a sobrecargar nuestra escena. Aquí, como te darás cuenta, estas son las caras que anteriormente tenía nuestro modelo. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos este modificador, puedes darte cuenta la cantidad excesiva que agrega el modificador, es decir, subdivide y subdivide y subdivide hasta agregar las suficientes caras y que se vea bastante orgánico, bastante más redondeado, etcétera. Pero también a un costo de poner las suficientes caras para que pueda tener esa forma tan orgánica y redondeada.